Entre las actividades que realiza el hombre, hay dos que por sus características benefician a la persona notablemente, que es la técnica y el trabajo. Con la técnica y por la técnica conseguimos grandes beneficios y un gran bienestar. El trabajo es una actividad que realiza el hombre cuya labor tiene grandes implicaciones no solamente en su vida, sino también en la vida de los otros hombres, de los demás. Podemos afirmar con toda seguridad que el trabajo es constitutivo del hombre, de la persona, por dos motivos fundamentalmente. Primero, porque le relaciona con el mundo, le relaciona con el ambiente y con la naturaleza. Y por otro lado, porque le permite manifestar actitudes peculiares a su persona, pero también un comportamiento que va dirigido, ese comportamiento, a los compañeros, a la familia y a la sociedad. Huellas de nuestro tiempo presenta hoy las implicaciones que tiene el trabajo en la vida del hombre. El trabajo está implicado en el grupo de necesidades que tiene el hombre. Yo podría decir, con un poco de retórica, que el trabajo es de la vida y del interés de la sabiduría que tiene la persona. Por dos motivos fundamentalmente. Primero, porque le hace relacionarse, meterse en la vida del mundo y de la realidad. Y por otro lado, porque sigue el interés de lo que podemos llamar la reflexión humana, pero también el vocabulario del hombre. Aparecerán temas y términos como conflictividad, control del trabajo, empleo, desempleo. Pues por esta línea va a presentar Huellas de nuestro tiempo hoy su tema. El tema será todas las implicaciones psicológicas que tiene el trabajo en dos facetas, el empleo y el desempleo. Contamos en el estudio siempre con un especialista en el tema. Hoy está con nosotros don Jesús Rodríguez, que ya es habitual en el programa dar la bienvenida al invitado. Algunos de ellos, como tú, Jesús, pues sois ya en el programa habituales. Todos los cursos, gracias a Dios, contamos con vosotros, con vuestra opinión, vuestros temas y esa frescura que tiene cuando se presenta un tema de actualidad, como este que vamos a hablar. Así que, Jesús, bienvenido al programa. Bueno, ya sabes que es un honor que me invites, porque para mí estas tardes son maravillosas, la verdad. O sea que encantado de estar de nuevo con vosotros y con las personas que nos están viendo. Pues bien, amigos, don Jesús Rodríguez es doctor en psicología, es profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y también es especialista en recursos humanos. Por ese motivo, sus investigaciones van al conocimiento y al comportamiento que tiene la persona en una faceta importante de su vida, como es el trabajo. Este es el motivo de estar con nosotros. Y le planteamos la primera cuestión. Si nosotros estableciéramos de una manera hipotética una pirámide de necesidades, una pirámide de prioridades, podríamos expresar de lo que es la vida del hombre, ¿qué supone el empleo? Empecemos por ahí, Jesús. Pues, bueno, tú sabes que, porque los dos lo hemos estudiado, que Sigmund Freud decía que en esta vida el hombre tenía dos cometidos, dos fines, amar
y trabajar. Y no había nada más. Y efectivamente, así es. En nuestra vida se resumen en una etapa donde nos estamos preparando, estudiando, haciendo para entrar en el mercado laboral, y luego, evidentemente, hay otra etapa que es la de la jubilación, donde podemos hacer, yo creo que otro trabajo que es el que más nos ha gustado, el que realmente nos gusta y nos da muchísimo más disfrute. Está claro que nuestro desarrollo personal, emocional, psicológico, como lo queramos llamar, pero sobre todo lo que llamamos los factores psicosociales, que es lo que estudia la psicología de las organizaciones, está precisamente imbuida por lo que es nuestra demanda de trabajo, por lo que es nuestro desarrollo precisamente en un tipo de trabajo como es ahora el que existe, que es muy organizado y además muy especializado. Las nuevas generaciones, tú lo sabes perfectamente, están mucho más preparadas, quizás desde un punto de vista más académico, más tecnológico que el resto, ¿no? O las anteriores. Sin embargo, es importante en todas las empresas una parte de veteranos, de veteranas, una parte de gente sabia, que son los que siempre están ahí como señalizando y objetivizando la situación. Por eso, ahora mismo es una gran prioridad. Por cierto, hoy es el día donde la EPA nos ha dado unos buenos resultados, por cierto, porque ahora mismo hay 19 millones de personas, de españoles y de españolas, trabajando, y ha bajado el desempleo, la tasa de desempleo ha bajado a 3.700.000 y pico. Estamos casi en condiciones de antes del año 2008, o sea que hoy es un buen día, además, para celebrarlo, ¿no? Esa bajada de paro y sobre todo el que la Seguridad Social también está ahora mismo en unas buenas cifras de gente asalariada y trabajando, por tanto cotizando. Luego el empleo, hablamos de implicaciones, porque siempre vamos a tener esta entradilla en el programa, que tiene implicaciones psicológicas. Y también el que tiene empleo debe tener un estado emotivo, afectivo, un estado social, diríamos, acomodado sí, a los momentos, porque el trabajo y el momento histórico tienen que ir hermanados. Efectivamente. Yo decía de hoy una buena cifra, y cuando yo digo una buena cifra que nos retrotrae al año 2008, significa que han pasado cerca de 9 años. En estos 9 años, la situación laboral en nuestro país no ha sido precisamente la más idílica ni la más deseable, realmente. Ha habido una crisis económica bastante importante, ha habido muchas empresas que han cerrado, ha habido muchos EREs, muchos despidos improcedentes, muchas situaciones, empresas que realmente se han visto en una situación de impagos y con unas situaciones muy complicadas. Y también, evidentemente, los tejidos productivos pues también han ido desapareciendo, ¿no? Hay en nuestra provincia hay multitud de trabajos que han ido por diversos motivos desapareciendo. ¿Qué quiere decir con ello? Pues bueno, que evidentemente, como tú decías, la parte emocional del trabajo es muy importante porque nosotros dedicamos al trabajo realmente más de 2/3 de nuestra vida, diríamos diaria. Dedicamos ahí, entonces, la convivencia con los compañeros, con las compañeras, la convivencia con nuestros jefes, con nuestras jefas, la convivencia, en una palabra, con los directivos, y luego, sobre todo, también un poco la pérdida de empleo. Y algo importante que también no vamos a destañar, digamos un poco a olvidarnos, que es precisamente aquellas personas que acceden al mercado laboral, como son los jóvenes, en esta crisis también les ha impedido un poco y les ha obstaculizado el poder entrar. Con lo cual, como ves, hay mucha carga psicológica, mucha carga psicosocial, mucha carga de riesgos psicolaborales, lo que ha habido en estos momentos. Por tanto, la crisis ha sido realmente devastadora. Es decir, que hay una situación, diríamos, tóxica que está, por lo menos, persiguiendo al empleo, pero a cualquier empleo y en cualquier época. Eso siempre creo yo que ha ocurrido. Actualmente tenemos datos porque hay estudios, hay seguimiento en los estudios y podemos hablar de esa manera, pero cuando anteriormente
me parece que hubo un programa en que tú citabas aquel empleo de aquellas personas en el siglo XVI o en el siglo XVII que estaban sometidas a todo, soportaban Sí. todo. Sí, Y sin embargo, hoy esos elementos tóxicos de aquella época, trabajar de sol a sol, trabajar sin ningún tipo de seguridad ni de cobertura de riesgo, todo eso hoy se ha reorganizado de una manera más completa. Podemos sí, afirmarlo. sí, pero ¿sabes lo que sucede? Es la hipótesis que trabajamos es que ahora mismo el trabajador es mucho más vulnerable que antes, curiosamente, a niveles emocionales, porque el ambiente laboral ahora influye mucho más. O sea, cuando hablemos del distrés, cuando hablemos de los acosos laborales, cuando hablemos ya posteriormente, pero en nuestro caso vamos a hablar de que ahora mismo las personas somos como más cultivadas, más cultas, con más formación, con otro tipo de, diríamos, de desarrollo, porque en el siglo XVII, pues evidentemente, había unas clases sociales, unas capas sociales que realmente lo aceptaban todos, ¿no? Tú nacías pobre y, bueno, pues sabías que desde que nacías hasta que morías, tu trabajo iba a ser siempre muy duro y además ibas a trabajar hasta que sí que murieras. Ahora mismo no, ahora mismo hay realmente unas leyes que amparan al trabajador, por tanto, ahora mismo hay mayor cobertura, ¿no? Y hombre, también está claro que ahora mismo hay un desempleo y siempre hay una red social que ampara Sí, precisamente a ese. Mm. de apoyo, pero es muy significativo y parece mentira cómo la humanidad, en lugar de mejorar en la relación de las personas, yo pienso que hemos ampliado nuestra cobertura de comunicación negativa, a la inversa, no positiva. ¿Cómo se puede dar en un trabajo que un acoso? Es que Sí, el pensarlo afectivamente ya cuesta, pero cómo el hombre acosa al hombre, y cómo hay sí. este movimiento tan fuerte, porque es un movimiento fuerte, Sí, es Jesús. cierto. Mira, Iñaki Piñuel, que es psicólogo, es catedrático de psicología y es uno de los que más ha estudiado precisamente el mobbing o el acoso laboral, tiene un libro que se llama El jefe psicópata. ¿M? Curiosamente, él habla, en el desarrollo del libro, que hay un tipo de personalidad que es una personalidad que en el momento que se convierte en jefe puede ser un compañero normal y corriente con una personalidad normal, ¿vale? Pero sin embargo, en el momento que se siente jefe, en el momento que tiene el poder, el control, se vuelve una persona dictatorial. Es curioso, o sea, transforma. Parece que el hecho, esa Sí, sí. responsabilidad conlleva el cambio. Luego también hay un acoso de género, evidentemente, hay un acoso sexual también, sobre todo en el caso de la figura tanto de hombre como de mujer que sea jefe y el hecho de un subordinado o una subordinada, ¿no? Porque también hemos visto películas precisamente donde el acoso también es de mujer hacia hombre y bueno, en nuestro caso la mayoría es precisamente de violencia más bien femenina, ¿no? Y siguiendo con el moving, eh, hay una gran discriminación por géneros respecto al acoso laboral. Sí, te adelantaba que efectivamente la mujer, por cierto, ahora hemos Sí, visto curiosamente con este productor americano, Steinwell, que precisamente había estado acosando sexualmente a jóvenes actrices y les había hecho, fíjate, es que curioso, que les prometía luego trabajo y demás. Curiosamente ha saltado también la noticia de que actrices españolas también habían sido acosadas precisamente por algún productor español en nuestra España. Bueno, pues es frecuente, es bastante frecuente esa situación del acoso, pero más que el acoso moral, más que el acoso sexual, yo querría hablar del acoso moral. Existe un tipo de acoso que posiblemente no sea no sé, tan llamativo como es el sexual, que tiene que ver sobre todo con aquellos trabajadores que durante muchos años han trabajado para la empresa
y que en un momento determinado los jefes quieren, diríamos, deshacerse de ellos. Y a partir de ese momento se convierten precisamente en monstruos, en ogros, y les hacen la vida imposible para que se vayan, con una indemnización que la mayoría de las veces se van a ahorrar, y en una situación en la que esa persona, que lleva muchos años en la empresa, que ha sido leal a la empresa, realmente quieren deshacerse. Yo quería hablar de ellos porque no es tan infrecuente. Es algo que en la crisis actual también, porque todavía seguimos un poco en ello, es muy frecuente que se produzcan, sobre todo en los departamentos de conciliación laboral. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque el dinero manda, al fin y al cabo. Entonces se produce un acoso, un malestar. Y lo que tú comentabas antes, hay una situación de esos jefes que se transforman en personas que a lo mejor durante todo el tiempo han sido personas normales, honestas, y de pronto en un momento determinado, por diversos motivos, que no vamos a profundizar, se convierten en personas, como decimos, psicopáticas, personas que quieren despedir a toda costa a esa persona y que se vaya, que me molesta, que me perturba, que ya no me parece productivo. Eso es donde moralmente a mí realmente me duele, porque en mi consulta pues vienen personas así, que en un momento determinado han sido leales a los jefes, en trabajos pequeños, en familiares, Sí, sí. y en un momento determinado pues se convierten en eso, en algo que es un infierno, un trabajar en esas condiciones y decir, bueno, pues ¿qué debo de hacer? ¿Aguantar? ¿No aguantar? ¿Me marcho? ¿Acepto lo que me van a dar? Eso es realmente lo peor ahora. Yo pienso, Jesús, que la empresa se tenía que plantear cuando sube de nivel a uno de estos empleados, posiblemente llegue a su nivel de incompetencia, porque habría que, tú que estás en selección de personal, sabes la responsabilidad que se tiene. Cuando se le adjudican cualidades laborales, en este caso, a una persona que no está preparada ni está dotado bien para ese nivel. Yo pienso que también se hace un poco por compromiso, por amistad, ¿no es así? Sí, sí, es cierto. Hay momentos en los que a lo mejor la línea de producción ha cambiado y la persona que estaba seleccionada pues ya no se adapta a ese puesto o le falta formación. Efectivamente, en la vida laboral, en la vida de las empresas y de las situaciones, puede suceder de todo. Pero también hay otro que es, hemos dicho, el vertical, pero también hay el horizontal, el que los jefes entre los compañeros se lleven mal y el que en los compañeros también haya conflictos, situaciones muy determinadas. Fíjate, ahora, curiosamente, hay un conflicto latente, la calefacción. En puestos de trabajo normales, siempre va a haber una persona que tenga calor y personas que tengan mucho frío. Y que realmente, fíjate, algo tan conflictivo. Antes, con el tabaco, pasaba lo mismo. Antes de la ley del tabaco es que se prohibían los centros de trabajo. Pues antes se fumaba y había gente que le molestaba, no molestaba. Fíjate con una cosa como es el clima laboral. Bueno, pues con el clima laboral, no tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con el ambiente, hay también una influencia. Hay un conflicto que puede ser soterrado, pero al fin y al cabo es larvado y se puede aumentar. Y se puede a veces hasta exagerar, de personas que llegan a pelear por la temperatura ambiente o por las competencias o simplemente por el desarrollo del trabajo. Siempre va a haber una chispa o una especie de pequeña espoleta que va a hacer que haya, ¿no? Siempre va a haber esa parte de acoso, que no tiene por qué ser, repito, vertical, del jefe hacia los subordinados, sino también puede ser entre los propios subordinados y a veces entre gente que viene, que es más joven, que viene a la empresa, también. ¿Qué hacer? Porque no vamos a dar soluciones, pero sí alguna orientación. ¿Qué hacer ante el acoso laboral? Pues, ¿Qué postura tomar o qué situación o qué actitud? Pues sobre todo visibilizarlo. La primera es visibilizarlo. Hay mucha gente que lo aguanta en silencio, porque no le cree nadie, porque nadie le apoya. Y una de las cosas bueno, una de las fotos que he elegido
precisamente es el aislamiento. Se le aísla mucho a aquellas personas a las que se les acosa, se les hace invisibles. Entonces, la mejor forma es, primero, darse cuenta, como en todo, en psicología, darse cuenta, y lo segundo es, sobre todo, buscar aliados, buscar personas, y luego, a partir de ahí, buscar pruebas de ese acoso. Porque hay organismos, sindicatos, hay un montón de, digamos, de personas que pueden ayudarle externamente. Y en un momento, si es un gran acoso, pues evidentemente buscar sobre todo la legislación. Tiene una gran implicación emotiva y afectiva. Ahí hay Psicológicamente, una sí. carga, ¿verdad?, que eso repercute mucho en la Muchísimo. vida de la persona y, por supuesto, repercute en la vida laboral. Y Que familiar todo eso también. luego trasciende a la familia, trasciende fuera del ámbito laboral, Sí. y todo eso tiene un coste, diríamos. Tiene un coste a niveles de bajas laborales, que a lo largo del año son bastante cientos de millones de euros, realmente en lo que serían esas bajas laborales por acoso, porque una de las cosas que se recomienda es, en el momento que tú te sientes acosado, es pedir una baja. Entonces también los servicios precisamente médicos están muy alerta precisamente de esto, ¿no? Porque también hay realmente pues, una enorme preocupación. Se genera mucho, por faltas y ausencias de trabajo, se genera también unas pérdidas millonarias. Y a veces de sustituciones también se pierde. Por eso digo que no solamente hay unos costes emocionales, sino también estamos hablando de costes económicos. Pero sobre todo en las familias se produce lo que es la distimia, se produce lo que es la depresión crónica, que es muy frecuente. Una baja autoestima, una situación de irritabilidad, personas que realmente ven en el trabajo algo que a lo mejor en un principio para ellos era deseable y era un lugar donde tú te encontrabas. Estamos hablando de distrés. Estamos hablando del distrés, que sería el estrés malo, lo que llamaríamos porque el eustrés es el estrés bueno, que es necesario y que además es fisiológicamente benigno para nosotros, pero hay un distrés que efectivamente viene asociado cuando a ti te están acosando en el trabajo, cuando a ti te están haciendo ver que tú eres una persona poco adecuada, incompetente, inútil, que es la palabra que además mis pacientes que sufren acoso en consulta lo dicen habitualmente. Ese sentido de la inutilidad, ese sentido de que soy un fracasado o que me rechazan, es algo que lo tienen como muy metido, como muy introyectado en su cabeza, en su mente. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Por eso los apoyos externos son muy importantes. El apoyo familiar, el apoyo de otros compañeros y, sobre todo, eso, el ser realmente una persona que crea en uno mismo. Estamos hablando de empleo, Jesús, que ya es un término que tiene un significado etimológico importante. Y yo diría un significado en el mundo racional también importante. Tener empleo es como tener estabilidad, ¿verdad? Sí. Tener estabilidad. Pero hoy estamos conjugando esa estabilidad en el empleo. Tengo unas necesidades de tipo familiar, ¿cómo las puedo cubrir? Porque es lógico que tenga todo completo. Sí, ¿Cómo se relaciona, cómo se compagina, diríamos, el mundo laboral con el mundo familiar? Claro, conciliar la vida laboral y la vida familiar realmente es arduo y sobre todo desde hace ya muchos años que la mujer, que hasta ahora se consideraba un poco desde un punto de vista de familia, la que llevaba casi la medida del peso, ¿no? En niveles de infancia, etcétera, etcétera, y que ahora evidentemente las empresas están, pues realmente la mujer está más preparada en estos momentos que el hombre a niveles académicos y a niveles de experiencia. La empresa prefiere realmente a la mujer. Ahora, sobre todo por el trabajo, porque cada vez es más especializado. Entonces, ¿cómo se puede conciliar? Pues ahí donde yo creo que los hombres tenemos que tener una labor también de ayuda, de apoyo. Eso quizás nosotros hemos estado ahí en segundo plano y ahora sí que tenemos que tener un papel más activo dentro de la familia, el cuidado de los hijos, la atención.
Eso yo creo que ahora mismo es lo más importante, el tema de valores. Conciliar, tiene que haber una normativa adecuada, porque cuando yo he viajado a otros países, curiosamente, he estado ahora mismo hace poco en los nórdicos, en Estocolmo, bueno, estuve en Suecia, he estado en Dinamarca, y curiosamente a la mujer se le daba unas bajas laborales muy largas, donde además el Estado les pagaba. Evidentemente en nuestro caso no es así, España no tiene esa situación, pero está claro que los primeros años de la crianza, de la educación infantil, es importante que tenga. Y curiosamente se les guardaba, porque la empresa en esos países les guarda el puesto de trabajo, es como una excedencia, curiosamente. A mí me gustaría que algún día se llegara a esa situación, donde pudiera haber ese tipo de... Hay pequeñas normas, como el hecho de que los hombres puedan tener también paternidad, una serie de permisos de paternidad, que se haga extensivo no solamente en la empresa pública, también en la empresa privada. A mí me gustaría que hubiera eso realmente, ¿no? Esa conciliación de que el trabajo parece que lo es todo, pero bueno, hay épocas y épocas. Y yo creo que cuando se tiene familia, la familia ahora es casi pues más que importante. se pueda conseguir porque va en beneficio de la familia, del hijo, del desarrollo psicológico de los hijos, que es importante para la vida de una nación, indiscutiblemente. Sí, Jesús, llegamos a la mitad de nuestro programa, hemos hablado de empleo, pero todavía nos queda la problemática del desempleo, así que hacemos un pequeño descanso. Amigos, y también a ustedes, les damos una pausa y seguiremos con ustedes. Huellas de nuestro tiempo sigue con ustedes en el programa que les emite todas las semanas. Hoy tenemos no un problema, sino un tema de actualidad, de tratamiento de nuestra época, el problema del trabajo. Pero nosotros le hemos dado un aire distinto, porque el trabajo tiene unas implicaciones psicológicas, tanto en la parte de empleo como también en la del desempleo. En esa primera parte hemos hablado del empleo. Tenemos con nosotros a don Jesús Rodríguez, que nos ha hablado del acoso, nos ha planteado una serie de cuestiones emotivas, psicológicas y familiares necesarias para que el trabajo pueda ser estimado como una actividad gratificante. Pues vamos en esta segunda parte, Jesús, a hablar del desempleo. ¿Qué situación tiene para la persona? Cuando hablamos de desempleo, hablamos de la muerte laboral de un sujeto, algo muy duro, ¿no? Algo muy fuerte. Bueno, yo quiero quitar un poco de hierro a lo que es la falta del desempleo. Y voy a explicar un poco la situación como yo lo entiendo. La falta de empleo no siempre es un producto de que, bueno, me falta empleo, me han despedido, ya no estoy en el paro, fíjate, no. Yo tengo amigos, conocidos, gente que realmente elige a veces el desempleo por diversos motivos que pueden ser desde que se quiere formar, de que quieren mejorar sus condiciones laborales, de que quieren hacer, y entonces a veces eligen una situación diríamos, de desempleo o de falta de empleo, porque a mí el desempleo es una palabra que realmente no me gusta. Parece que es algo estructural. El desempleo es una falta de trabajo estructural y yo lo enfocaría como falta de empleo o falta de trabajo. Porque quiero quitar un poco hierro a lo que es la palabra desempleo y parado, porque a veces, en diversos motivos, como ha sido la crisis laboral, se ha producido un efecto a veces abochornante, que es la gente que le falta trabajo porque le despiden, porque hay ERES, lo que decíamos antes, son personas que socialmente parece que se les margina.
por diversos motivos, porque a lo mejor ya no encuentran un trabajo, porque las condiciones laborales han cambiado, porque la sociedad ya no tiene el trabajo que hay, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Toledo era una de las provincias con mayor número de maquinistas, diríamos, de confección. Éramos una de las provincias punteras. Curiosamente, la mayoría de ellas están en desempleo desde hace muchos, muchos años. ¿Por qué? Porque las estructuras, precisamente de producción, se cambiaron. El caso de las puertas, en Villacañas, pues pasó lo mismo. Hubo una crisis, hubo una situación, y mucha gente que se quedó sin su trabajo porque cerraron las fábricas de puertas. ¿Qué pasó con esas personas? Por eso quiero decir que realmente el desempleo, a veces tú no eliges estar en desempleo. Por eso no me gusta la palabra ni parado, ni palabra desempleado, sino que a mí me gusta esa persona que está luchando, que está haciendo la idea o su trabajo para recuperar. Porque a veces buscar trabajo también es un trabajo, es algo meritorio y es algo que ahora vamos a analizar, que realmente uno necesita tener una gran inteligencia emocional para poder enfrentarse al reto de la búsqueda de empleo, en una situación donde hay tanta competencia, donde hay cada vez menos puestos de trabajo que realmente me parezcan apetecibles, etcétera. Yo creo que Jesús, es un poco. Has dicho algo que a mí me agrada. Dice, hay que tener una gran inteligencia emocional para buscar nuevo empleo. Luego, esta situación también, como antes hablábamos del moving, ahora estamos hablando de inteligencia emocional para buscar empleo. Tiene unas implicaciones psicológicas importantes. Mucho. Sí, porque hay varios factores dentro de la inteligencia emocional muy necesarias. Tener habilidades sociales, tener autoconfianza, tener una buena autoestima, saber un poco cómo es el desarrollo del currículum vitae y cómo llevarlo a cabo. Y sobre todo lo que mucha gente simplista diría, que es saberse vender. Bueno, pues eso es muy necesario. Y por eso existe un libro muy recomendable que es sobre inteligencia emocional para la búsqueda de empleo, y también se hacen precisamente cursos dentro de la orientación laboral y profesional que precisamente va dirigido a eso, a mejorar la inteligencia emocional a la hora de buscar trabajo. La gente, las empresas, cuando hacemos selección de personal, no quizás encontramos al mejor, porque es complicado. Encontramos a la persona que más se adapte al puesto de trabajo, es lo que se pretende, por formación, por experiencia y a lo mejor por conocimientos. Pero fíjate, cuando hay igualdad de condiciones en varios candidatos, siempre se elige a aquella persona que vemos más resuelta, que vemos que tenga un mayor bagaje emocional. Porque sabemos que esas personas, cuando se enfrentan a situaciones de estrés o situaciones de retos en toma de decisiones, tú vas a elegir a la persona que mejor sepa canalizar sus emociones ante una situación realmente complicada, ¿no? Yo creo que políticamente ahora estamos viendo una situación donde hay una persona que tiene una buena inteligencia emocional. Curiosamente, se está enfrentando a retos y fíjate cómo está desarrollando. Pues curiosamente va por ahí un poco los tiros. La gente que busca necesita tener ese tipo de aguante, desarrollo emocional adecuado para poder enfrentarse, porque no es fácil encontrar trabajo. Vas a tener muchos nos y vas a tener muchas entrevistas de trabajo que vas a fracasar. Saber encararlas, como tú bien me decías ahora, cuando yo suspendía una posición, al día siguiente volví a estudiar. Pues eso es inteligencia emocional. El tema es apasionante. Es apasionante porque yo estoy convencido, cuando queremos definir a la persona, siempre decimos, el hombre es un ser racional. ¿Tú piensas que, aunque sea un paréntesis en el programa, hoy podemos definir al hombre como un ser con inteligencia emocional que le distinga como ser creado? Porque siempre se le ha dicho la razón como la capacidad. No quiero utilizar el término facultad, que es más filosófico. En el mundo de la psicología utilizamos el término capacidad, que tiene otra connotación. Pero, ¿verdad que podríamos decir el hombre es un ser
dotado de inteligencia emocional, afectiva. Así es. ¿Eh? Sí, es cierto. Esa sería la inteligencia de Cattell y un poco la gente que lo creó. Pero efectivamente sí, somos seres creados con inteligencia, y hay una parte emocional que es la que yo creo que influye mucho a las figuras de apego. Si tu figura de apego sabe desarrollarlo, pues es ahí donde está, porque todos nosotros realmente nacemos con una parte de inteligencia emocional muy, muy importante. ¿Sabes lo que sucede? Que actualmente las nuevas tecnologías nos impiden precisamente tener esa situación. Este teléfono móvil que yo tengo a mi lado, el hecho de los ordenadores, el hecho de que tú puedas estar comunicándote con alguien que esté a 50.000 kilómetros de ti y que tú mantengas una buena relación con esa persona y sin embargo no te hables con tus vecinos del bloque, curiosamente, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues hay un montón de impedimentos para desarrollar la inteligencia emocional, pero esas competencias emocionales están en todos nosotros, realmente. Yo cuando veo en consulta a gente que me dice, pues yo soy muy tímido, o yo realmente me cuesta comunicarme con los demás. Bueno, pero vamos a analizar qué es lo que ha pasado para que tú de pronto elijas ese camino. Vamos a elegir otro camino y vamos a revisarlo, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con eso. Realmente, sí, la naturaleza nos ha dotado, como seres racionales que somos, para ser seres racionalmente emotivos. El tema es muy atractivo y le dejamos ahí el paréntesis para que nuestros telespectadores piensen, porque yo siempre, como educador que soy también, siempre me sale la vena y pido disculpas por ello, para que se piense y se reflexione en los temas que proponemos, que suelen ser amplios indiscutiblemente, pero también cargados de motivación, para que se busque por ahí. Y estamos hablando del no empleado, para no utilizar el término un poco más despectivo o peyorativo, como puede ser el parado o el desempleado. El no empleado. Pero estamos, tú has planteado un perfil sencillito que debe tener esta persona, porque no todo el mundo está en condiciones de enfrentarse a una situación que es conflictiva. Sí lo es. Sí lo es. ¿Cómo podemos establecer un poco este pequeño perfil? Sí, bueno, ¿sabes? Una de las cosas que yo me veo, yo soy una persona mayor de 55 años, y yo creo que el colectivo de gente con falta de empleo, que tiene más dificultades ahora mismo, es precisamente ese, el de mayores de 55 años, curiosamente. Los que vivieron en mi generación, los que tuvieron en cierta medida un trabajo relativamente fácil, eligieron trabajos fáciles y tal, y esa gente, haciendo un poco el perfil de qué deberían de hacer, yo creo que sobre todo es formarse. Porque están ahora mismo en una situación en la que no pueden jubilarse, así de claro, porque todavía les faltan tiempo de cotización, y por otro lado en las condiciones laborales que se les exige no son realmente adecuadas, porque bueno, tienen una edad, a veces la salud también está quebrada, y bueno, hay una cierta desconfianza por contratarles, precisamente por esa enfermedad, por esa salud que a veces se tiene, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues, fundamentalmente yo creo que el perfil del desempleado o que realmente la empresa quiere es una persona que esté formada. Pero formada significa especializada, que tenga una cierta polivalencia, como me decía alguien aquí en el estudio que era polivalente. La empresa quiere a alguien polivalente, no quiere un especialista de una sola tarea, quiere una persona que tenga una cierta polivalencia y que pueda adaptarse a varios puestos de trabajo o a varias tareas determinadas o varias competencias. Que tengan un buen desarrollo tecnológico, que conozca también un poco los programas, porque la mayoría de las veces los trabajos conllevan tener una situación. Y el hecho de ser un analfabeto digital a veces también tiene dificultades, porque, por ejemplo, algo tan sencillo como ser camarero.
Tú tienes que manejar una caja que muchas veces es un ordenador. Pues si tú vas a tener una dificultad, la persona no te va a contratar. Por ejemplo, en un bar, en una hostelería, etcétera, etcétera, ¿no? Es así. Por tanto, el hecho de ese abismo tecnológico también esa persona la tiene que resolver. Y luego hay un tercer elemento, y es sobre todo la disposición. Porque muchas veces el desempleado te dice, yo quiero trabajar, pero no es real. Porque de pronto dice, bueno, venga, de acuerdo, pues, me encantas, te voy a contratar. Pero no, bueno, es que ahora mismo no podría, no, de forma inmediata, no, dame unos días, porque es que estoy... Es curioso, por eso decía que la persona desempleada no me gusta, porque la gente está ocupada. Quizás no tiene trabajo, pero la palabra desocupada no es frecuente, porque cuando yo he estado con personas con estas condiciones, bueno, pues cuidan a niños, van con ellos a tal, hacen labores de abuelos, bueno, o todo lo contrario, están estudiando, estoy terminando un máster, estoy terminando algo. El trabajo parece que lo vamos posponiendo. En esta sociedad del ocio y de un montón de ocupaciones, curiosamente estamos muy ocupados, aunque estemos desempleados. Luego estamos cayendo en un síndrome, Sí. queramos o no queramos, reconocerlo. Sí, efectivamente. Es curioso que hay una contradicción. Estamos en una sociedad que he dicho antes de ocio. Curiosamente tenemos una multitud de canales para ver. Dentro de un ratito tenemos fútbol. Hay alrededor de 20 partidos de fútbol cada fin de semana. ¿Quién tiene tiempo? Aunque uno sea fútbol. Tenemos deportes de baloncesto, tenemos un montón de... O sea, yo que a mí me gusta ver a mi equipo y a algunos otros equipos, yo los fines de semana para mí es un agobio, porque tengo que ver varios, quiero ver también películas, quiero ver varias cosas en Estados Unidos, bueno, de tema. Es curioso que ahora mismo en una sociedad de ocio, donde se genera un montón de situaciones de ocupación, de tiempo, luego aparezca la situación de trabajo, porque es así, se sabe que en Europa hay multitud de desempleados. España y la zona sur, Italia, Portugal y tal, somos ahí donde estamos con mayor número de desempleados actualmente, pero no antes. Entonces, está claro que hay un síndrome que se llama el síndrome de desempleado, que es una persona que, bueno, por diversos motivos, pues tiene lo que llamamos la distimia, esa depresión por desempleo. Porque imaginamos estos 8 años a personas que en el año 2009, 2010 los despidieran y que ahora, hasta estos años, estuvieran laboralmente, diríamos, pues ahí, desempleados. ¿Qué han hecho todas esas personas en esta época de crisis? Pues ese tipo de falta de trabajo, han vivido un poco de las ayudas de pensiones contributivas que se han finalizado, de ayudas, de pequeñas ayudas de 426 euros. Todo eso hace pensar que realmente existe esa persona, ese síndrome del desempleado, que en la Facultad de Psicología de la Complutense, curiosamente, se llevó a cabo varios estudios y se hicieron con 1.500 desempleados. Y todos tienen un perfil similar. Lo que se llama la depresión por estar en desempleo, lo que es la irritabilidad, lo que es la baja autoestima, que he mencionado varias veces, que es el no quererse, el no aceptarse tal como son, y luego sobre todo el sentimiento de fracaso e inutilidad, de que ellos no han estudiado, de que ellos no han sabido aprovecharse de las oportunidades, y luego una cuarta condición, fundamentalmente, que es el hecho fundamentalmente de que el síndrome del desempleado a veces va asociado también a algunos consumos alcohólicos, medicamentosos o similares. Siempre hay asociado alguna enfermedad de tipo psicosomático. Hay por lo menos más de una cuestión que en el tiempo que nos queda te voy a plantear. Tiene también el desempleado un comportamiento, yo no encuentro ahora mismo el término muy adecuado, pero un comportamiento un poco extraño o raro dentro de las relaciones familiares, que repercute también en la familia. Sí. Sí, Podemos hablar fíjate, de ese síndrome ya aplicado
a la relación familiar? Bueno, aquí hay un choque de trenes, porque mayoritariamente, sobre todo en la provincia, se produce el efecto de que es el hombre el que, diríamos un poco, trae el dinero a casa. Siempre hay como una familia nuclear y donde el hombre ha traído, bueno, sobre todo por eso, porque ha habido trabajos con la burbuja, sobre todo de construcción, donde la construcción mayoritariamente es para trabajos de hombres o empresas como madera, etcétera, donde siempre el hombre trabajaba. Esos años de no trabajo ha hecho que el hombre, la mayoría de las veces en familias, esté en casa, sin tener una función básica, ¿no? A lo mejor alguno de recolección de aceitunas o de agrícolas y tal, ¿no? Y sin embargo la mujer siempre ha tenido como una especie de pequeño sustento, que era el cuidado de personas mayores, o programas que se han hecho a través de los ayuntamientos o similares. Y la mujer parece que tenía como esa función, diríamos un poco laboral. ¿Qué hay? Un conflicto soterrado, escondido en las familias, con situaciones. ¿Ha aumentado el número de divorcios durante esta etapa? Pues curiosamente aumentó el periodo, al principio de la crisis, hubo un aumento de divorcios y de separaciones. Después, posteriormente, desde los años aproximadamente 2012 hasta ahora, en estos últimos años, el número de divorcios y separaciones ha disminuido. ¿Por qué? Porque realmente es mejor estar en casa que no entrar en otra situación, porque económicamente no daba para más. El conflicto sí existe. Y si viéramos un poco las estadísticas y viéramos un poco la situación, hay situaciones muy concretas que aumentan, como son el hecho de violencia de género, como son el hecho de mayor tasa de alcoholismo, como el hecho de detenciones, seguridad ciudadana. O sea, hay una serie de situaciones que se ha generado que las familias, pues bueno, están ahí como aguantando este pequeño chaparrón, donde económicamente no hay demasiados fondos y donde, bueno, pues ahí están. Pero realmente hay silencio. Hace unos días yo hablaba con una persona y me decía que su marido no llevaba sin trabajar pues los últimos 15 años. Llevaba 15 años sin trabajar. Y decían, ¿y ustedes de qué viven? Y tal. Y dice, bueno, pues yo de mi trabajo, ahora también trabajan mis hijos, vivimos de la pensión de los abuelos. Hemos estado ahí, pues, intentando bandear un poco la situación de crisis. Digo, ¿y la relación con su marido cómo es? Dice, pues, no existe. Desde hace 12 años no existe, dormimos separados. Bueno, a mí me da pena porque... y entonces estamos ahí. Esa es la situación. Es algo, no es que sea lo general, pero realmente sí se produce una situación de mucho choque de trenes, como he dicho antes, y sobre todo una gran conflictividad marital o familiar, porque también se produce que los padres y las madres están en desempleo, pero también los hijos. Situaciones determinadas donde a lo mejor hay miembros de la familia que también están y que, bueno, pues a lo mejor conllevan estudios o no conllevan estudios y donde hay que sacar el dinero. O sea, hay un esfuerzo familiar que son los que han estado aguantando realmente la situación. ¿Qué lleva? Pues un verdadero roce emocional y una verdadera situación. Por eso yo digo que la familia, sin duda alguna, tiene unos grandes méritos. La familia española tiene un gran mérito, sobre todo en zonas muy concretas, por ejemplo de la Sagra, como Sagra Alta, Sagra Baja, lugares donde había muchísimo dinero, donde había muchísima red industrial y donde ha habido una situación de crisis muy, muy alto. Nos queda poco tiempo, pero hay una cuestión importante que yo quiero por lo menos plantearla. ¿Qué hace la sociedad ante este gran problema? Y por lo menos una pequeña matización. ¿Qué tiene que ver la formación profesional, como si dentro del sistema educativo escolar, en el campo del empleo, pero también del desempleo? Muy brevemente, pero bueno, sí, es un planteamiento que conviene hacer. Te voy a contestar a la última pregunta porque es muy importante. Mira, ahora mismo no hay ni una sola plaza, y hay gente en espera, no hay ni una sola plaza, por lo que yo tengo entendido, en ninguno de los institutos de formación profesional de Toledo. Ni una sola plaza libre. O sea, curiosamente,
las matrículas en los últimos años han ido aumentando. Entonces, el interés que hay por la formación profesional es alto. ¿Por qué? Pues porque salen especializados, salen cualificados y realmente los puestos de trabajo son más cercanos que en el hecho de la universidad, donde ha habido ahora un retroceso, en realidad, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, se sabe que el universitario está en una situación más de desempleo y demás, aunque se pretenden hacer algunas cosas con becas, con prácticas y tal, pero la FP siempre es así, porque realmente nosotros vamos a necesitar antes, por ejemplo, a un mecánico, así de claro, que a lo mejor a otro tipo de especialidad, ¿no? A lo mejor a lo largo de nuestra vida pues vamos a necesitar a una persona universitario pues muy pocas veces. Pero sin embargo, a personas como que alguien que me instale el aire acondicionado o alguien que me arregle el coche o alguien, siempre va a estar ahí porque la sociedad lo requiere y lo necesita. Y en el caso de la primera pregunta que me decías, está claro que sí es necesario que la sociedad, los políticos, las autoridades que están en la administración pública, realmente sí ayude, pero ahí se ayuda. Pero yo te propuse este tema porque hay un tema que yo creo que, y estamos en un lugar como es una televisión diocesana, es la humanización del trabajo. Es necesario humanizar el trabajo. Es necesario que el empresario, que la empresaria que contrate, no maltrate al empleado. No le digo que lo haga de forma cristiana y moral, no, pero que no exista ese tipo de distancia de subordinado como tal, porque parece que el rendimiento es muy necesario. No, a veces es necesario ver otros valores sociales y humanos. Hay otras fórmulas de comunicación, hay otras fórmulas para hacer. Por eso, como tú decías al principio en tu bellísima introducción, es muy bueno que haya una humanización del trabajo, sobre todo en la empresa familiar, en la empresa pequeña, en la pyme, que haya una idea. Tú conoces al subordinado o al empleado durante muchos, muchos años, y si no, pues tú le eliges en una selección de personal. Tú estás eligiendo a alguien en quien depositas la confianza, y es necesario precisamente eso, que humanicemos ya de una vez el trabajo, que seamos iguales. Sí, pues con esa maravillosa idea, y que es una idea muy loable y magnífica, terminamos el programa. Jesús, yo te agradezco una vez más que con esta sencillez hayamos expuesto un trabajo tan complicado como es hablar de todas las implicaciones psicológicas que tiene tanto el empleado como el desempleado. Así que, y hasta el próximo programa, contigo, que siempre te emplazamos. Sí, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Y también a ustedes, animarles a que Huella de Nuestro Tiempo está todas las semanas en su casa. Muchas gracias.